En 1962, un hombre subió al escenario. Era pequeño, viejo y temblaba. Sin embargo, todos en la sala, algunos de los nombres más famosos del mundo, se pusieron de pie y nunca volvieron a sentarse. Este hombre había sido aplaudido incontables veces en esta ciudad antes. Millones lo habían visto en la pantalla, riendo a carcajadas, pero la mayoría de las veces ni siquiera entendían por qué se reían, porque este hombre hizo más que simplemente hacer reír a la gente. Le mostró a la gente quiénes eran. Pero esta noche fue diferente, porque esta noche, después de 20 años en el exilio, Charlie Chaplin había regresado a América. Y Hollywood lo recibió así, con 12 minutos de ovación, de pie ininterrumpida con lágrimas. Esta no es solo la historia de una ceremonia de premiación. Es la historia del exilio, la soledad, la terquedad y, en última instancia, la victoria. Pero lo más importante es la historia de cómo un hombre cargó con su orgullo roto. Ahora, retrocedamos. 1952, septiembre. Charlie Chaplin abordó un barco hacia Inglaterra con su esposa Una y sus hijos. El propósito era simple: el estreno en Londres de su nueva película, Limelight, unas semanas luego de vuelta. La lista de cosas que dejó atrás era larga: su casa en Beverly Hills, su estudio, la vida que había construido durante 30 años, su carrera mundialmente famosa. Cuando el barco llegó a la mitad del océano, llegó un mensaje: el Departamento del Interior de los EEEUUU ha revocado su visa de reingreso. Si desea regresar al país, será llamado a una entrevista. ¿Una entrevista? ¿Tendría que ser entrevistado para regresar a su propio país? La razón oficial: torpeza moral y simpatías comunistas. Chaplin tomó la carta en su mano, la leyó de nuevo, luego la dobló y se la puso en el bolsillo. Salió a la cubierta, miró el mar, no habló durante mucho tiempo. Su esposa Una se puso a su lado, tomó su mano. Chaplin se volvió y dijo: se acabó. Una palabra, pero llevaba 30 años dentro. Entonces, ¿cómo se llegó a esto? J. Edgar Hoover, el hombre que se desempeñó como director del FBI sin interrupción, desde 1924 hasta 1972, una de las figuras más controvertidas de la historia estadounidense. Su poder estaba por encima de la ley, destruyó a sus enemigos con archivos y odiaba a Chaplin. ¿Por qué? Porque Chaplin hablaba en sus películas, en sus entrevistas, en el escenario, siguió hablando. Habló sobre los derechos de los trabajadores, criticó la desigualdad, se burló abiertamente del fascismo y hizo todo esto usando el rostro más reconocible del mundo. Hoover abrió el archivo de Chaplin en 1922. Durante 30 años mantuvo agentes sobre él, monitoreó sus cartas, intervino sus llamadas telefónicas, obtuvo filtraciones de su círculo íntimo, envió mensajes a los periodistas extranjeros que llegaban al país llamando a Chaplin no confiable, y en 1952 tenía un archivo de 1900 páginas en sus manos. Cuando este archivo se hizo público en 2011, todos se sorprendieron porque en esas 1900 páginas no había ni una sola pieza de evidencia concreta de un crimen. No hubo violación de ninguna ley, ninguna membresía en una organización secreta, ninguna amenaza concreta, solo las ideas de un hombre y el miedo de que esas ideas pudieran llegar a otras personas. Charlie Chaplin había sido expulsado de su país debido a una idea. Pero la parte verdaderamente impactante: Hoover había lanzado esta operación sin haber hecho nunca una sola acusación oficial contra Chaplin, porque no había nada de qué acusarlo. Simplemente quería silenciarlo y el exilio era la forma más fácil. Suiza, la orilla del lago de Ginebra. Chaplin se estableció aquí, alquiló, luego compró una gran villa llamada Manoir de Ban. Tenía un jardín, un entorno pacífico, y cada mañana, cuando se despertaba y miraba por la ventana, lo que veía, los picos nevados de los Alpes, era muy diferente del sol de Los Ángeles. Los primeros años fueron duros. Sus amigos se habían quedado en Hollywood. Su estudio se había ido, y todos los días, cuando llegaban los periódicos, llegaban noticias de Estados Unidos. Nuevas películas, nuevas estrellas, un mundo cinematográfico cambiante. Chaplin lo observaba todo desde lejos, pero no se detuvo. En 1957 hizo Un rey en Nueva York. La crítica era clara. Trataba sobre el macartismo y lo que Estados Unidos le había hecho. La película no se mostró en Estados Unidos durante años. En 1964 escribió su autobiografía. Documentó su vida, su pobreza, su ascenso, su expulsión, todo en palabras. Y durante todo este tiempo siguió escribiendo, pensando, componiendo música. Pero por dentro algo crecía, anhelando. Su amigo cercano y productor Jerry Epstein describió esos años así: Charlie nunca se quejaba, pero a veces, especialmente por las noches, caía en un silencio, como si estuviera mirando un lugar muy lejano y yo sabía que estaba pensando en Los Ángeles. Durante los años del exilio, Chaplin pensó que sucedería una cosa: el mundo lo olvidaría. No fue así.
Por el contrario, a medida que pasaba el tiempo, sus películas se veían más y más. Nuevas generaciones lo descubrieron. Los críticos de cine lo miraban con ojos frescos. Y desde finales de la década de 1950 en adelante, una cosa quedó clara. Charlie Chaplin era uno de los nombres más grandes de la historia del cine, indiscutido. En 1971 recibió un premio Concha de Oro honorífico en San Sebastián, España. Europa ya lo había abrazado, pero la aprobación real, la rehabilitación real, tenía que venir de otro lugar, de Estados Unidos, y esa invitación llegó a finales de 1971. Cuando la carta llegó a Suiza, Chaplin tenía 82 años. Estaba firmada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Estimado señor Chaplin, en reconocimiento a sus contribuciones únicas e inmortales al arte del cine, nos gustaría presentarle un Oscar honorífico. Sería un gran honor para nosotros si asistiera a la 44 ceremonia de los premios de la Academia. Chaplin tomó la carta en su mano, se puso las gafas, la leyó lentamente, luego la dobló y la colocó sobre la mesa y no dijo nada. Una esperó. Los niños esperaron. Su círculo cercano esperó. Permaneció en silencio durante 3 días. En la noche del tercer día se volvió hacia su esposa y dijo: «Voy». Oona se sorprendió. «¿Por qué? Te echaron. ¿Por qué vas?» Chaplin pensó por un momento. Luego se rió con esa risa vieja, profunda, cansada, pero aún cálida, suya. «Porque todavía están viendo mis películas. Eso es suficiente». Pero tal vez la verdadera razón era otra. Tal vez había algo que había estado esperando durante 20 años. No aprobación, aceptación. Decir adiós no solo a su país, sino a esas luces a las que una vez lo había dado todo. Febrero de 1972, el avión aterrizó en Los Ángeles. Chaplin miró por la ventana. El sol brillaba como siempre. Las palmeras se mecían como siempre. Habían pasado 20 años. La ciudad había cambiado. Pero una cosa era la misma. Esa luz, ese sol de California. Chaplin entrecerró los ojos. Una tomó su mano. «¿Estás bien?» Chaplin giró la cabeza y se rió. «Ahora lo estoy». Había una multitud de prensa en el aeropuerto. Cámaras, reporteros, espectadores curiosos. Alguien preguntó: «Señor Chaplin, ¿cómo se siente al regresar a Estados Unidos?» Chaplin se inclinó hacia el micrófono. «Como volver a casa, un poco tarde, pero como siempre». La risa se levantó, pero los ojos de Chaplin en ese momento no se reían. 4 de abril de 1972, el día de la ceremonia. Chaplin se despertó temprano, se miró en el espejo, cabello blanco, líneas profundas, ojos cansados, pero alertas. ¿Qué pensó mientras se preparaba ese día? Nadie lo sabe con certeza, pero sabemos esto. Le dijo a la asistente de vestuario una cosa: «Manténlo simple, solo yo». Cuando llegó al Dorothy Chandler Pavilion esa noche, el salón estaba lleno. Los nombres más grandes de la era estaban allí: Jack Lemmon, Gene Kelly, Cary Grant, Sammy Davis Jr. El corazón de Hollywood latía en un solo lugar. Chaplin esperaba entre bastidores. Una estaba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. Llegó un productor. «¿Está listo, señor Chaplin?» Chaplin respiró hondo. «¿Estoy listo?», repitió para sí mismo. Luego, con una pequeña sonrisa, añadió: «Me he estado preparando para este momento durante 82 años. Vamos». 9:14 p.m. El anfitrión subió al escenario, se inclinó hacia el micrófono y dijo: «Esta noche tenemos con nosotros a una leyenda que dio al cine la voz del hombre pequeño, el lenguaje del corazón, la risa de la humanidad. Por favor, den la bienvenida al señor Charles Spencer Chaplin». El salón primero se quedó en silencio, una sola respiración. Luego todo el público se puso de pie. Chaplin subió al escenario con pasos pequeños y cautelosos, cabello blanco, smoking negro, nada en sus manos. Sin bastón, sin bombín, sin paso de pato, solo él, el verdadero Charlie Chaplin. Llegó al centro del escenario, se detuvo, miró a la multitud y comenzó a llorar. Primero se le llenaron los ojos, luego fluyeron las lágrimas. Trató de levantar las manos para agradecerles, pero sus brazos temblaban. Quería hablar, pero las palabras no salían. Solo se quedó y lloró. Los aplausos no se detuvieron. Pasó 1 minuto, 3 minutos, 5 minutos. Jack Lemmon dijo más tarde: «No quería sentarme en ese momento. Nadie quería. Porque esto no era solo una ceremonia de premiación, era la restauración de los derechos de un hombre, y presenciar el pago de esa deuda requería estar de pie. Gene Kelly estaba llorando. Cary Grant estaba llorando. En las filas de atrás, personas cuyos nombres no conocemos estaban llorando. 7 minutos, 9 minutos. Chaplin seguía de pie en el centro del escenario. Sus manos temblaban, sus ojos estaban mojados. Pero presta atención, estaba sonriendo. Esa sonrisa, la sonrisa más reconocible del mundo. No la sonrisa de Charlotte, sino la sonrisa de Charlie. 12 minutos. Los aplausos no se detuvieron durante 12 minutos. Esta se convirtió en la ovación de pie más larga en la historia de los Oscar, y permanece invicta hasta el día de hoy. Finalmente, el salón se calmó lentamente. Chaplin se inclinó hacia el micrófono. Su voz temblaba. «No tengo palabras». Hizo una pausa. Respiró hondo. «Solo gracias». Eso fue todo.
Por un momento hubo un silencio total en el salón. Luego los aplausos explotaron de nuevo. Esas tres palabras, las tres palabras más poderosas de esa noche, porque detrás de ellas había una vida de 80 años. Pobreza, orfanato, hambre, millones, exilio, soledad. Y ahora este escenario. Chaplin sostuvo el Oscar con ambas manos, lo miró, luego lo presionó contra su pecho como si sostener esa pequeña estatua fuera como recuperar algo. La ceremonia terminó. Chaplin regresó entre bastidores. Había periodistas, fotógrafos, productores esperando. Todos querían hablar. Todos querían preguntar algo. Mientras Chaplin pasaba entre ellos, un joven periodista gritó: «Señor Chaplin, ¿cómo se siente hoy?». Chaplin se detuvo, miró al joven periodista, luego se rió. «Sabes, si me hubieras hecho esa pregunta hace 60 años, te habría dado una respuesta de 10 minutos. Ahora, solo puedo decir esto. Hoy aprendí lo que se siente tener agotamiento y felicidad al mismo tiempo». Luego se volvió y caminó. No miró hacia atrás, al igual que Charlotte. Unos días después, Chaplin regresó a Suiza, a su villa en Vevey, a su jardín, a ese rincón tranquilo donde se sentaba con su familia. Pero algo había cambiado. Quienes lo rodeaban notaron que Chaplin estaba más en paz. Esa vieja tensión, esa mirada distante, esa inquietud interior difícil de describir, había disminuido un poco, como si esos 12 minutos de aplausos hubieran vaciado algo que se había acumulado dentro de él durante 20 años. La hija de su amigo, cercano y colaborador de guiones, Willard Dryden, lo describió así. Después de su regreso, Charlie se sentaba en el jardín durante periodos más largos. Leía libros, escuchaba música. Una vez, mientras miraba el atardecer, me senté a su lado. No hablamos durante mucho tiempo. Luego se volvió y dijo: «Estos colores se parecen a Los Ángeles». Fue la primera vez que lo escuché mencionar esa ciudad con añoranza. En 1975, la reina Isabel II de Inglaterra lo nombró caballero. Se convirtió en Sir Charles Chaplin. Y en la mañana de Navidad, el 25 de diciembre de 1977, falleció pacíficamente mientras dormía en Suiza. Tenía 88 años. Había paz en su rostro. Después de la muerte de Chaplin, las portadas de los periódicos de todo el mundo se llenaron con un solo nombre. Ese día, millones recordaron a Charlotte nuevamente. Ese paso de pato, ese bombín, esa escena final, el hombre pequeño caminando al final del camino, sin mirar atrás, pero con la cabeza en alto. Entonces, ¿qué nos dejó realmente Chaplin? Sus películas, por supuesto, pero más que las películas. Nos dejó esto. Caer no es vergonzoso. Volver a levantarse siempre es posible. Nos dejó esto. Los poderosos intentarán silenciarte, pero la risa no puede ser silenciada. Nos dejó esto. A veces la mayor victoria, incluso después de 20 años, es subir a ese escenario y poder decir gracias. Y quizás lo más importante, nos dejó esto. Charlotte nunca murió porque cada generación lo trae a la vida. Puedes encontrar esos 12 minutos en YouTube hoy, míralo. Mira la cara de Chaplin en el temblor, en las lágrimas y en esa sonrisa. Luego pregúntate, si hubieras estado exiliado durante 20 años, agraviado, expulsado y finalmente hubieras tenido la oportunidad de subir a ese escenario, ¿qué harías? Chaplin fue, se puso de pie, lloró y dijo, gracias, porque sabía que el resentimiento te hace pequeño, pero el perdón te hace más grande. Y esa grandeza fue aplaudida de pie por todo el mundo durante 12 minutos esa noche.